Noviembre de 2020. Sony lanzaba al mercado la PlayStation 5 con una promesa ambiciosa: el fin de los tiempos de carga, gráficos de nueva generación y experiencias que, hasta entonces, eran imposibles. Fue vendida como la consola del futuro, pero 5 años después, la pregunta es inevitable: ¿realmente ha cumplido la PS5 con todo lo que nos prometió, o se ha quedado a medio camino? Todo comenzó en la mente de Mark Cerny, pero nadie imaginó que el debut de esta máquina ocurriría en medio de una parálisis global, desde la frustrante escasez de unidades y la guerra encarnizada contra los revendedores, hasta su pulso constante con Xbox y la imparable transición al mercado digital. La PS5 no solo es una consola, es el reflejo de una industria que no deja de mutar. A lo largo de este lustro, Sony ha tomado decisiones que han trazado el destino de millones de jugadores. Por eso hoy, en The GameCube, desarmamos la historia de una generación que nos enseñó una lección clara: el futuro de los videojuegos nunca es tan predecible como parece. Esta es la historia de la PlayStation 5. La historia de la PS5 no empieza con cables o circuitos, sino con una serie de conversaciones privadas. Mark Cerny, el arquitecto detrás del éxito de la PS4, se dedicó a recorrer los estudios de Sony con una sola pregunta: ¿qué es lo que más frena al crear un juego? La respuesta fue unánime: el disco duro era el cuello de botella que obligaba a los desarrolladores a crear pasillos largos o elevadores lentos para ocultar las pantallas de carga. Incluso Tim Sweeney de Epic Games fue tajante: si queríamos un verdadero salto generacional, necesitábamos velocidad pura. Pero hubo un dilema interno que pocos conocen. Jim Ryan puso sobre la mesa una idea: ¿debería Sony lanzar una consola más barata y menos potente, como terminaría siendo Xbox con su Series S? Tras mucho debate, la respuesta fue un rotundo no. Sony decidió que la nueva generación no podía nacer con limitaciones, debía ser potente o no ser. En 2019, rompiendo con la tradición de las conferencias masivas, Sony eligió la discreción a través de una entrevista exclusiva con la revista Wired. Cerny soltó la bomba: la PS5 tendría un SSD personalizado tan rápido que cambiaría las reglas del juego, arquitectura RDNA 2 y el esperado Ray Tracing. Fue hasta octubre de ese año cuando el mundo escuchó por fin el nombre oficial que todos esperábamos: PlayStation 5. La promesa estaba hecha, llegaría en la Navidad del 2020, pero lo que Sony no sabía es que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. El 2020 no fue solo un año de cambios, fue el año en que la PlayStation 5 dejó de ser un rumor para convertirse en una realidad física. Todo empezó en enero, el CES de Las Vegas. Sony no necesitó más que un logotipo para encender internet, pero lo verdaderamente importante llegó en marzo. Mark Cerny tomó el escenario virtual para darnos una clase magistral de hardware. Mientras PlayStation Blog and Digital Foundry diseccionaban cada teraflop, el mundo entendía que esto no era solo una actualización, era un salto generacional. El 8 de abril, la conversación cambió. No hablábamos de la consola, sino del DualSense. Esas dos imágenes del mando revelaron algo más que estética. Los gatillos adaptativos y la retroalimentación áptica prometían que, por primera vez, no solo veríamos el juego, sino que lo sentiríamos. Y si alguien tenía dudas del músculo gráfico, Epic Games las dejó en mayo con aquella demo técnica de Unreal Engine 5, corriendo en tiempo real. Era oficial, el futuro se veía increíble. Pero aquí es donde la historia se complica. Mientras el hype subía, el mundo se cerraba. La pandemia del COVID-19 golpeó las fábricas y cortó la cadena de suministro de semiconductores. Sony se enfrentaba a una tormenta perfecta, una demanda masiva que subestimaron,
y una comunicación que empezó a sentirse lenta. La emoción se mezcló con la frustración de quienes veían que conseguir una consola sería una misión imposible. Junio fue el mes de todo o nada. Tras un breve retraso, el evento The Future of Gaming nos soltó 28 títulos de golpe y por fin el diseño de la máquina. La recepción fue divisiva. Algunos vieron una obra de arte futurista, otros un electrodoméstico gigante difícil de acomodar en la sala. Sin embargo, ese tamaño no era capricho, era pura ingeniería. Sony no quería repetir los errores del pasado. El gran ventilador y el sistema de disipación térmica eran la garantía de que esta bestia no se iba a sobrecalentar, sin importar cuántas horas le dedicáramos. No fue hasta el 16 de septiembre que Sony soltó la bomba, $499 por la versión con disco y $399 por la digital, pero la noticia llegó con un sabor agridulce. Muchos esperaban un ahorro mayor en la versión digital y el anuncio de que los juegos AAA como Demon's Souls subirían a los $70 dejó claro que entrar a la nueva generación iba a dolerle un poco más a la cartera. Aún así, el deseo por la consola era imparable. Lo que siguió fue un auténtico campo de batalla digital. Las preórdenes abrieron sin previo aviso, las páginas de las tiendas colapsaron y en cuestión de minutos el stock desapareció. Sony tuvo que pedir disculpas públicas. El sistema de distribución no estaba listo para la avalancha global. Para calmar las aguas y elevar el hype, el 7 de octubre Sony publicó uno de los videos más satisfactorios para los entusiastas, un teardown oficial. Ver las entrañas de la PS5, su enorme ventilador y el metal líquido nos hizo entender que estábamos ante una pieza de ingeniería masiva. Noviembre llegó con luces de gala. El 12, México, Estados Unidos, Japón y otros mercados recibieron la consola. Y no llegó sola. El catálogo inicial fue de los más fuertes que se recuerden, con joyas como Astro's Playroom, demostrando el DualSense, el espectacular remake de Demon's Souls y el carisma de Miles Morales. El 19 de noviembre, el resto del mundo se unió a la fiesta, cerrando un despliegue global histórico. Pero no todo fueron aplausos. El lanzamiento se vio manchado por el fenómeno de los scalpers, de vendedores usando bots para acaparar consolas y venderlas a precios absurdos ante la mirada impotente de los fans. A esto se sumaron dos quejas técnicas que marcaron los primeros meses. 1. El almacenamiento. De los 825 GB prometidos, solo 667 eran utilizables. Con juegos cada vez más pesados, el espacio se evaporaba rápido. 2. ¿Es realmente nueva generación? Bueno, muchos de los grandes títulos seguían siendo intergeneracionales. Esto hizo que los más exigentes se preguntaran, ¿realmente necesito la PS5 ahora mismo o puedo seguir jugando en mi PS4? Entrar a 2021 debió ser el momento de victoria para Sony, pero la realidad fue otra. Entre enero y marzo, la PS5 seguía siendo un objeto mítico. Las tiendas estaban vacías y las pocas unidades que aparecían eran devoradas por bots de revendedores en milisegundos. El internet se llenó de memes y de historias de frustración. La pandemia había creado un cuello de botella con los semiconductores que Sony, por más que intentaba, no lograba desatascar. Pero una consola vive de sus exclusivos, y en abril de 2021 llegó Returnal. Este título no solo era un reto para los reflejos, sino la primera verdadera vitrina del DualSense. Sentir la lluvia o el pulso de las armas gracias a la retroalimentación áptica era algo que solo podías vivir en PS5. En verano, el espectáculo visual subió de nivel con Ratchet & Clank Rift Apart. Ver a los personajes saltar entre dimensiones de forma instantánea fue la prueba final de que el SSD no era solo marketing, sino magia técnica. Fue el primer vende consolas real, aunque irónicamente no había suficientes consolas para vender. Sin embargo, no todo fue perfección. El entusiasmo por el DualSense se vio empañado por reportes de drift en los sticks análogos. Lo que empezó como quejas en foros terminó en demandas legales, recordando los fantasmas de otras compañías. Por otro lado, la falta de espacio seguía siendo un dolor de cabeza. En julio, Sony finalmente habilitó la expansión de almacenamiento mediante SSDs externos.
Pero en aquel momento, comprar un disco compatible era casi tan caro como la propia consola. Cerrando el año, títulos como Deadloop y versiones mejoradas de Resident Evil Village y Final Fantasy VII Remake Intergrade ayudaron a nutrir una biblioteca que se sentía algo escasa. Sony también dio un paso adelante en lo técnico, activando el soporte para VRR, frecuencia de actualización variable, eliminando esos molestos tirones de imagen en pantallas compatibles. Para noviembre de 2021, Sony celebraba 13 millones de unidades vendidas, una cifra impresionante en papel, pero que sabía a poco para los millones de jugadores que aún seguían viendo el cartel de agotado. Llegamos a 2022 y para sorpresa de nadie, la escasez continuaba. La PlayStation 5 iniciaba su segundo año de vida aún encadenada a la falta de semiconductores. La demanda era altísima, pero la producción simplemente no podía seguirle el ritmo. Esta situación no solo alimentaba la frustración de los fans, sino que empezaba a diluir el impacto que la consola debía tener en la industria. Febrero marcó el regreso de Aloy con Horizon Forbidden West. Visualmente era un espectáculo en PS5, pero su lanzamiento simultáneo en PS4 disparó una pregunta incómoda para todos. ¿Realmente necesito la nueva consola si puedo jugarlo en la anterior? Este dilema de la novena generación, comillas, no fue exclusivo de Sony. Tanto PS5 como Xbox Series vivieron bajo la incertidumbre de si valía la pena el salto tecnológico cuando los grandes títulos seguían mirando hacia el pasado. En marzo, el realismo llegó a las pistas con Gran Turismo 7. Fue un regreso a las raíces en cuanto a mecánicas y fidelidad visual, pero la alegría duró poco. La comunidad estalló ante la implementación de microtransacciones y la exigencia de estar siempre conectados a Internet, manchando lo que debió ser un lanzamiento impecable. A pesar de hitos multiplataforma como el titánico Elden Ring, que corría de maravilla en la nueva arquitectura, la PS5 seguía en una posición ambigua. Tuvimos sorpresas refrescantes como el Indie Stray, que nos demostró que no todo tenían que ser presupuestos millonarios para capturar la atención del mundo. Sin embargo, el cierre de año dejó un sabor mixto. El lanzamiento de The Last of Us Part 1 Remake fue el ejemplo perfecto del sentir general. Un trabajo técnico impecable, pero envuelto en críticas por su alto precio y la sensación de que Sony estaba apostando más por la nostalgia y los remakes que por nuevas experiencias. Para muchos, la PS5 seguía demostrando su músculo técnico, pero le faltaba ese golpe de autoridad que la separaba definitivamente de la PS4. Mayo de 2022 trajo el esperado relanzamiento de PlayStation Plus. En un intento por frenar el avance de Xbox Game Pass, Sony fusionó sus servicios en 3 niveles: Essential, Extra y Premium. Pero el debut fue tibio. La emulación de títulos clásicos dejaba mucho que desear, y el hecho de que los juegos de PS3 solo se pudieran jugar vía nube fue un balde de agua fría para muchos. Sin embargo, no todo era negativo. Para los nuevos usuarios, los niveles Extra y Premium abrían las puertas a una biblioteca masiva de joyas indies y grandes producciones que le daban un valor real al ecosistema. Mientras tanto, los despachos de Sony ardían. Una caída del 37% en los ingresos del primer trimestre de 2022 encendió las alarmas. El modelo tradicional de un solo jugador de Sony se enfrentaba a la era de los juegos como servicio GaaS. La solución, una jugada maestra y costosa: la adquisición de Bungie. Sony no buscaba hacer a Destiny exclusivo, buscaba el know-how de los creadores de Halo para aprender a monetizar y mantener comunidades vivas durante años. Una expansión necesaria, pero que elevó los costos operativos que obligó a la compañía a ser mucho más cautelosa con sus márgenes. Afortunadamente, para finales de 2022, el calvario de la producción comenzó a ceder. Por fin, ver una PS5 en los estantes de las tiendas dejó de ser un milagro de Navidad. Y el momento no pudo ser mejor porque llegó God of War Ragnarok. El cierre de la saga nórdica fue un triunfo absoluto en crítica y ventas, reafirmando por qué PlayStation sigue siendo el rey de la narrativa. Y aunque el hecho de que Kratos también llegara a PS4 volvió a encender el debate sobre si la vieja generación estaba frenando a la nueva, lo cierto fue que para diciembre de 2022, la PS5 ya no solo era una promesa técnica, era una realidad consolidada que empezaba a dominar el mercado.
La PS5 cerró su etapa inicial con 30 millones de unidades vendidas, pero con una tarea pendiente: demostrar que era más que una máquina de hacer remakes. El 2023 llegó como la oportunidad de redención. Con el suministro finalmente normalizado, la consola despegó con una fuerza imparable, celebrando a mitad del año la impresionante cifra de 40 millones de unidades en los hogares de todo el mundo. El objeto de deseo ya no era inalcanzable. Febrero nos trajo el PlayStation VR 2, un salto tecnológico brutal con seguimiento ocular y gatillos adaptativos que llevaban la inmersión a otro nivel. Sin embargo, su precio, por encima de los $600 y una biblioteca inicial algo tímida, lo mantuvieron como un producto de nicho, para equilibrar la balanza. Sony reforzó su servicio de suscripción en abril, rescatando clásicos de PS1, PS2 y PSP, apelando directamente al corazón de los fans más veteranos. Aunque el 2023 fue un año histórico para el gaming, con fenómenos como Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake y el aclamado Baldur's Gate 3, la sensación de exclusividad se sentía diluida al ser títulos multiplataforma. Sony tuvo que apoyarse en su marketing y en una gran apuesta del año, Spider-Man 2. Tras un emocionante vistazo en el showcase de junio, el título de Insomniac llegó en octubre para arrasar en críticas y ventas, consolidando así al estudio como el motor principal de la compañía. Para cerrar un año en expansión, Sony anunció lo que muchos esperaban: la PlayStation 5 Slim, más compacta, con 1 TB de almacenamiento y un diseño aparentemente más eficiente. Esta revisión no solo buscaba optimizar costos, sino ofrecer una puerta de entrada más atractiva para aquellos que todavía dudaban en dar el salto generacional. La PS5 estaba lista para su etapa de madurez, aunque la presión por ver experiencias que solo fueran posibles en esta máquina seguía más viva que nunca. El 2023 fue el año de la consolidación, pero el 2024 arrancó con una declaración que dejó a todos helados. Sony aseguraba que la PlayStation 5 estaba entrando en la fase final de su ciclo de vida. Para muchos que apenas lográbamos conseguir su consola tras años de escasez, la noticia se sintió como una transición algo apresurada. La incertidumbre creció cuando Hiroki Totoki confirmó que no veríamos nuevas entregas de franquicias como God of War o The Last of Us antes de marzo de 2025, marcando un giro agresivo hacia los juegos como servicio que no terminó de convencer a los fans más tradicionales. Este año también marcó el retiro de Jim Ryan. Bajo su mando, la PS5 alcanzó cifras récord, pero su gestión dejó heridas abiertas: el cierre de Japan Studio, la percepción de una Sony americanizada, alejada de sus raíces creativas, y una frialdad comercial que priorizaba los márgenes sobre la comunidad. La presentación de la PS5 Pro en septiembre de 2024 fue el reflejo de esto: una máquina potente y costosa que muchos cuestionaron ante la falta de títulos exclusivos que realmente justificaran su existencia. Si 2024 tuviera que definirse por dos juegos, serían polos opuestos. Por un lado, el estrepitoso fracaso de Concord, un shooter que Sony retiró apenas 2 semanas después de su lanzamiento, recordándonos que el dinero no puede comprar una comunidad. Por el otro lado, la magia de Astrobot. Este pequeño robot llegó en septiembre para recordarnos por qué amamos PlayStation, un homenaje puro al legado de la marca que se convirtió en un símbolo de esperanza en tanto escepticismo. A pesar de los sustos, como la caída masiva de PSN a los inicios de 2025 que nos recordó aquel fatídico 2011, Sony demostró haber aprendido de sus errores con una respuesta rápida y compensaciones para sus usuarios. Hoy, con más de 75 millones de consolas vendidas y 129 millones de usuarios activos, el ecosistema es más fuerte que nunca. La PS5 encara su recta final con anuncios que mantienen viva la llama, desde el regreso de leyendas en Metal Gear Solid Delta hasta nuevas propuestas como Dreams of Another. La pregunta ya no es si la PS5 fue un éxito, los números dicen que sí, sino qué tipo de legado dejará antes de pasarle la batuta a la siguiente generación.
Al final del día, el futuro de la PlayStation 5 sigue estando lleno de expectativas. A pesar de los baches en el camino y las dudas sobre su ciclo de vida, Sony sigue demostrando que su mayor apuesta es la innovación y la capacidad de crear mundos que capturen nuestra imaginación. La competencia es más feroz que nunca, sí, pero la marca PlayStation ha sobrevivido a décadas de cambios tecnológicos gracias a su capacidad de reinventarse cuando más se le necesita. La PS5 no es solo una consola, es un ecosistema que, tras superar una pandemia y una crisis de suministros global, hoy se consolida como una plataforma potente y versátil. Con 75 millones de historias contadas a través de sus controles y la promesa de títulos que aún están por definir esta generación, no hay razón para pensar que el camino termina aquí. El panorama del gaming cambia constantemente, pero la esencia de jugar y emocionarnos con una gran historia permanece intacta. Sony tiene ahora el reto de demostrar que puede seguir siendo el referente de la industria en los años venideros. Pero al final, la opinión más importante es la de ustedes. ¿Creen que la PlayStation 5 ha logrado estar a la altura de su legado o sienten que todavía nos debe su momento más brillante? Yo soy Rodri. Y yo soy Fanny. Y esto fue The GameCube. Nos vemos en el siguiente punto de control.